Bien, en este video tutorial vamos a explicar los controles básicos, los parámetros de configuración fundamentales de la cámara Sony Z1 HDV, y lo que vamos a hacer es conectar el micrófono y controlar un poquito cuál es la configuración básica y los equipamientos con los que vamos a contar a la hora de grabar nuestra producción en vídeo. Desde el laboratorio de audiovisuales nos van a suministrar una serie de equipamientos básicos. En primer lugar, una batería, ahora veremos cómo se inserta. Un micro de mano, tal como este, o similar, que debemos tratar con cuidado, por supuesto, y el correspondiente cable para su conexión XLR, tal como este. También contaremos con unos auriculares para poder monitorizar el audio y, como no, también el profesor nos facilitará una cinta DV o HDV similar a esta, con la que podremos registrar nuestra grabación. Vamos a ver ahora cómo se conectan todos estos equipos y cómo se pone en funcionamiento la cámara para su operación. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser poner en marcha la cámara. Para eso vamos a utilizar esta batería que nos han suministrado. Se coloca desde arriba hacia abajo, tal como podemos ver. Y si necesitamos desanclarla, tenemos aquí un botón en el que se puede ver que podemos liberarla. No se debe en ningún caso forzar y siempre se debe comprobar que está bien anclada. Una vez puesta la batería, lo que podemos hacer es ponerla en marcha. Aquí tenemos dos posiciones en este interruptor, tanto para VCR como para cámara. Vamos a ponerlo en la posición cámara. Vemos que ya se nos ha encendido la pantalla, indicándonos que está en operación. Y vemos aquí una serie de indicaciones también relativas a los parámetros y a los controles que necesitamos tener en cuenta para grabar. Vamos a liberar la óptica desde este interruptor de aquí. Y ahora vemos que ya podemos operar con la cámara. Bien, vamos a conectar el micrófono en esta parte de aquí. Tenemos el conector XLR. Lo conectaremos por el canal 1, que por convención se suele utilizar para grabar la voz. También queda anclado, como se puede ver, y en el otro extremo colocaremos el micro. Para liberarlo también tenemos que soltar el interruptor de bloqueo, ¿de acuerdo? Después de esto vamos a conectar los auriculares. Y finalmente introduciremos la cinta en el magnetoscopio, simplemente liberándolo, y en esta posición que vemos aquí. Hay que tener cuidado con que la cinta no esté bloqueada para grabación, que sería con este interruptor activado. La desbloqueamos y ya la podemos insertar. No se debe tocar todo el cabezal ni todo el sistema de grabación, basta simplemente con la carcasa empujarla y directamente se inserta la cinta. Una vez hecho eso, ya tenemos la cámara con todos los controles y los parámetros básicos para operar. Vamos a revisar, no obstante, si tenemos
el menú bien configurado para que la cámara pueda funcionar en las condiciones en que queremos. Al menú se accede desde aquí, desde este botón trasero, y en el menú tenemos algunos ajustes para cámara, para sonido. Vamos a comprobar básicamente que estamos grabando en el formato que queremos. El formato de grabación es HDV 1080i, es decir, formato HDV en lugar de DV, lo activamos. Y vamos a comprobar también que el sonido está ajustado de manera que capturemos el sonido por el micrófono XLR. Ahí está. El micrófono XLR debe estar configurado en principio para que el canal 1, la entrada en la que hemos conectado el micrófono, se grabe en la pista de audio 1 y para ello el canal 2, en caso de conectáramos otro micrófono, se grabase en la 2. De esta manera ya lo tenemos configurado. Pulsamos de nuevo menú y ya cerramos esta parte de la configuración. Bien, lo que tenemos en la cámara básicamente son 3 bloques: el bloque óptico, el bloque de grabación de la cámara y el magnetoscopio, o de captura de imágenes y el magnetoscopio, y una serie de controles que nos van a permitir operar con ella de manera manual o automática. En la parte superior, aquí arriba, tenemos los controles del magnetoscopio. Si utilizamos la cámara en posición VCR, aquí tenemos un micro interno que normalmente no utilizaremos. Intentaremos siempre utilizar un micro conectado a través del canal 1 y externo, XLR, con un conector XLR. Aquí tenemos varios controles de zoom que se pueden utilizar de manera motorizada o manual. Si utilizamos este zoom, este interruptor lo ponemos en remote, lo podremos operar desde aquí, desde este control de aquí. Si pulsamos un poco irá despacio, si pulsamos un poquito más irá un poquito más rápido. Lo podemos utilizar también desde este control de aquí, el zoom, en la posición que decidamos, rápida, lenta, o podemos desconectarlo directamente. También tenemos aquí un botón de grabación, aquí otro botón de grabación, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la parte óptica de la cámara el enfoque, que podemos también tenerlo en automático o en manual. Desde aquí el foco lo ponemos en manual y si cambiamos este interruptor hacia arriba lo ponemos en automático. Vamos a intentar siempre utilizar todos los controles de la cámara en manual. Y el zoom, pues a nuestra elección podemos utilizarlo desde el anillo o bien motorizado. Para liberar la cámara del control automático, lo que tenemos que utilizar es este interruptor de aquí. Ponemos la cámara en la posición intermedia, que es manual, y con ella ya podemos operar con todos los controles. Los controles básicos que tenemos en la cámara son el control del iris, las ganancias, el control de la velocidad de obturación y el balance de blancos. Tenemos también un conjunto de 2 filtros de reducción de densidad neutra, y en esta parte posterior tenemos los controles relativos al sonido y los accesos al menú. Tenemos aquí también un control de iluminación excesiva que se llama cebra, que nos va a indicar cuando lo ponemos activado en algún momento en que tengamos alguna parte de la imagen que está sobreiluminada o la iluminación muy saturada. Cuando tenemos la cámara puesta en el control manual, lo que vamos a hacer en primer lugar es elegir el balance de blancos que vamos a utilizar, y para eso tenemos un objeto blanco que ponemos delante con el iris abierto al máximo posible, y lo que vamos a hacer es adecuar las condiciones de grabación de la cámara
a la iluminación que tenemos en el espacio en el que estemos grabando. Para ajustar el balance de blancos tenemos 3 posiciones. La posición preset, que nos viene indicada por la configuración que tenemos en el menú del balance de blancos para esa posición, que es la posición preseleccionada por menú, y 2 posiciones, la A y la B. Haremos cuanto menos un balance de blancos en la posición A, y para ello simplemente tenemos que seleccionar el interruptor en la posición A y, pulsando arriba, haremos que se haga el balance de blancos. Vamos a hacer un balance de blancos sobre un objeto que no sea blanco, que sea, por ejemplo, verde, para ver, sobre la posición B, para ver cómo el balance de blancos se hace de manera muy aberrante. Le estamos diciendo a la cámara que el verde realmente es el blanco cuando realmente estamos viendo un verde. Si ahora miramos ese objeto blanco que tenemos ahí, en la posición A veremos que se ve bien, que se ve blanco, y en la posición B, que hemos hecho un balance de blancos aberrante, vemos que se ve de otro color porque evidentemente todos los colores están absolutamente desplazados, ya que le hemos dicho que el blanco, en lugar de ser un blanco real que vemos, es un verde. Una vez hecho el balance de blancos correcto, lo dejamos en la posición A, vamos a controlar que el iris, que se activa desde aquí, es adecuado. Fijaros que si abrimos mucho el iris y bajamos mucho la velocidad, veis que salen en la pantalla unas rayitas verdes que nos indica que esa imagen está sobreiluminada. De manera que lo que tenemos que hacer es cerrar un poquito el iris, eso es, ¿vale? Para que quede la imagen perfectamente bien en cuanto al contraste y a la reproducción de la luminancia y de los colores. Las ganancias debemos controlar que siempre estén en la posición low, tienen 3 posiciones, low, middle y high. Solamente se debe utilizar en casos muy extremos porque la ganancia es una amplificación eléctrica que se introduce a la señal y por lo tanto siempre es susceptible de generar ruido sobre la imagen, que se traduce en nieve en la pantalla. Vamos a controlar que la velocidad de obturación es adecuada, la tenemos en 60 cuadros por segundo. Si quisiéramos grabar objetos con mucho más rápidos, que se mueven muy rápidamente por nuestro campo de visión, tendríamos que aumentarla mucho para hacer que la imagen se pudiese ver nítida. Y si quisiéramos hacer algún efecto, podemos bajar mucho la velocidad de obturación y si hacemos un desplazamiento de la imagen, veremos que la imagen se ralentiza . Lo normal es que la velocidad de obturación esté en 60, 50, 60, y que una vez que tenemos todos estos controles ya, digamos, los relativos a la captura de la imagen perfectamente controlados, lo que podemos hacer es darle a la posición de Hold aquí para que ya, aunque toquemos accidentalmente nuestra cámara, alguno de los interruptores que venimos comentando, ya no se vaya a producir ninguna modificación y mantengamos estas condiciones de grabación estables. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es controlar el sonido. Para eso tenemos aquí unos indicadores de pico que cuando yo pongo a hablar delante del micrófono, veis que van incrementando su valor hasta llegar prácticamente al final. Se ha de tener cuidado y se puede controlar que nunca pasen que nunca lleguen a la parte roja, siempre estén de la mitad hacia arriba. Para monitorizarlo se utiliza los cascos que ya hemos conectado previamente y una vez que se ha
comprobado que el sonido entra en la intensidad adecuada, podemos dejarlo. Si no fuese así, desde estos controles que tenemos aquí detrás, podríamos manualmente ajustarlo para que la intensidad fuese mayor o menor. Una vez hecho esto, todo lo que nos queda es poner la cámara en funcionamiento, y para ello tenemos, en la posición en la que estamos trabajando ahora, que es con la cámara sobre trípode, tenemos una posición de rec aquí, que será la que utilicemos normalmente, y la forma de operación habitual va a ser cogiendo la cámara desde la maneta, y con la otra mano aquí, de manera que podamos operar con ella en todas las direcciones, en el plano horizontal y en el plano vertical que consideremos que debemos utilizar para hacer la grabación de nuestros planos. Como veis, desde aquí, desde el trípode, como ya explicaremos más adelante cuando grabemos la noticia, se puede ajustar la forma de movimiento horizontal del trípode y desde aquí la forma de movimiento vertical o dejarla fija. La forma de operación normal es con el zoom manual, utilizando el anillo correspondiente para cerrar o abrir más el plano, o hacer un zoom de acercamiento o de alejamiento, enfocando desde aquí y cuando se inicia la grabación se le da una vez al interruptor de grabación y cuando se acaba se le vuelve a dar otra vez y queda en pausa para continuar con la siguiente grabación o con el siguiente plano. Si quisiéramos operar con la cámara en mano, que no estuviéramos en el trípode, vamos a liberarla. Podríamos operar con este zoom de aquí arriba y con este control de grabación de aquí. O bien, podríamos colocarla cogida por esta maneta, con este zoom que tenemos aquí para operar, y con la cámara o bien cogida de aquí o bien cogida de aquí, de la óptica, para controlar el foco y grabar los planos con la mayor precisión posible. Vamos a colocar otra vez la cámara en el trípode. Para ello, fijaros que se coloca la zapata en la ranura del trípode hasta que haga un clic desde la parte de detrás, y una vez que ya está dentro, se fija desde aquí, de manera que la cámara queda perfectamente fija sobre el soporte y ya podemos empezar con la grabación de nuestros planos. Y esto ha sido todo en este tutorial, y esperamos que el siguiente veáis cómo se puede grabar con la cámara en el exterior un caso real o una grabación real de una noticia, tal como vais a hacer en los primeros cursos del grado de Comunicación Audiovisual y el resto de grados de este departamento de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas.